¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Una alegría poder verlos y saludarlos también en un día domingo. Un día domingo muy especial porque la verdad es que hoy nos juntamos todos nosotros para poder conocer un poco más acerca de la palabra de Dios y también descubrir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Espero que el mensaje de esta mañana nos ayude a cambiar nuestra visión acerca de cómo es Dios o del Dios que conocemos, porque la verdad es que muchos de nosotros antes de ser cristianos teníamos una visión diferente acerca de Dios. Algunos de nosotros veíamos a Dios de una manera bien diferente a como Dios se muestra en las Escrituras. Por ejemplo, hay personas que ven a Dios de una manera muy radical o un Dios muy cruel. Algunos tienen la idea de que Dios es un Dios malo, de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, que Jesús es imposible que pueda reflejar realmente la imagen del Dios del Antiguo Testamento. Entonces hay muchas perspectivas diferentes acerca de Dios. Y la verdad, mis queridos hermanos y amigos que hoy día nos visitan y también se conectan para escuchar el mensaje, es que toda nuestra visión o nuestras visiones acerca de Dios deben ser transformadas y deben adaptarse principalmente a lo que la Biblia enseña sobre ello. Acompáñame en una oración y enseguida entramos de lleno a nuestro sermón de esta mañana. Padre, buenos días, queremos saludarte. Te damos gracias, Señor, por poder estar juntos con todos los hermanos, los amigos que hoy nos visitan. Te pedimos que tu palabra toque profundamente el corazón de todos nosotros y nos ayude también a descubrir si es que tenemos una visión diferente de ti, si te vemos de una manera distinta a como las Escrituras también te muestran. Por favor, Señor, ayúdanos a conocerte profundamente, a conocerte de una manera diferente y que ese conocimiento que tengamos de ti, Señor, nos ayude también a mostrarte a ti tal y como las Escrituras te muestran, para que las personas te experimenten a ti, Señor, tal y como tú te muestras en la Biblia. Gracias, Padre, permite que yo pueda enseñar este mensaje esta mañana, úsame, aleja de mí cualquier pensamiento negativo y permite que todos los que están escuchando el mensaje sean llenos de tu palabra y que tu Espíritu Santo también nos guíe en todo lo que tú quieres que descubramos. Gracias y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Fíjese que estaba hablando con unos amigos hace unos días atrás y nuestra conversación rondaba en torno a la conversión, básicamente, que una persona realiza en su vida al momento de volverse cristiano. Y hablábamos acerca de cómo una persona tiene un cambio tan drástico, es tan radical muchas veces el cambio que manifiesta una persona que se convierte al cristianismo, porque hablábamos de un grupo de amigos que ellos tenían, por ejemplo, donde era un grupo de amigos que tienen una de estas mensajerías en WhatsApp, y ellos me decían que básicamente antes de que se convirtiera al cristianismo esta persona, era una persona que compartía los mensajes que todos ellos tenían, ¿no? Mensajes de diferente tono. Pero una vez que se convirtió al cristianismo, inmediatamente empezó a cambiar su manera de hablar, de relacionarse, los mensajes que empezaba esta persona a enviar al grupo también que tenían ellos eran muy diferentes. Ya cambió el tono mundano a un tono muy espiritual, a un tono muy diferente. Y fíjese que una de las cosas que nos pasa muchas veces a los cristianos es que olvidamos quiénes éramos y parece que nos transformamos en personas que tienen un pensamiento tan diferente a los demás y que viven un estilo de vida tan elevado, tan por encima del de los demás, que muchas veces nuestra sola presencia incomoda, pero no incomoda porque representamos a Dios. No incomoda porque somos amorosos, porque tenemos un estilo de vida que realmente representa o muestra que somos cristianos, sino más bien incomodamos a las personas porque o somos muy legalistas, o somos muy críticos, o empezamos a ser prejuiciosos, o empezamos a mirar a las personas que antes eran como nosotros, pero ahora los empezamos a mirar de una manera diferente y los hacemos sentir de una manera diferente, incluso incómoda. Pero cuando yo miro las Escrituras, y esto hablaba con mis amigos también acerca de la imagen que la Biblia muestra acerca de Dios, cuando yo miro las Escrituras no veo realmente a un Dios o a un Señor Jesucristo que incomoda a las personas con su forma de ser. Al contrario, las personas realmente se sentían cómodas con Él, salvo los que tenían una visión diferente de Dios.
Porque este es el punto al que quiero llegar y que quiero compartir con usted hoy día. Muchas personas podemos tener una visión tan distinta de Dios a lo que la Biblia enseña, que podemos mostrar a un Dios muy diferente también al de la Biblia, y al mismo tiempo nuestra visión acerca del Dios que conocemos puede generar incomodidad en la gente. Ahora, los cristianos no estamos para hacer sentir cómodas a las personas, eso lo sabemos. Pero cuando la manera en que nos mostramos o nos presentamos ante las personas es una manera más bien religiosa, entonces incomodamos a las personas, pero de una manera equivocada. Lo que debe incomodar a las personas de nosotros es nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida que busca agradar a Dios, que ama, que sirve, que de alguna manera representa el carácter amoroso y compasivo que Dios tiene. Eso debe incomodar a las personas. A las personas les debe incomodar que nosotros no seamos mentirosos, que seamos honestos, que seamos íntegros. Eso debe incomodar a las personas. Pero no les debe incomodar realmente el que de un día para otro empecemos a convertirnos en personas demasiado religiosas. O que aparentemos una imagen de alguien puro y santo cuando toda la gente sabe que somos viles pecadores. Hay un dicho o una frase que uno de los maestros de nuestra iglesia acuñó hace mucho tiempo atrás y que también está en algunos de sus libros. Él dice, el mejor de nosotros es un desastre. El mejor de nosotros es un desastre. Y obviamente, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que hoy día se conectan también a nuestra transmisión, los cristianos debemos realmente representar personas que han sido transformadas por el poder de Cristo. Pero nunca deberíamos aparentar ser personas mejores que las demás. La iglesia no está para la gente buena, lo hemos dicho muchas veces. La iglesia está para la gente que ha pecado, que ha extraviado el camino, que se ha perdido, que ha hecho maldades. La iglesia está para ellos. La Escritura nos habla acerca de que Jesús vino a todos los que se habían perdido. Vino a rescatar lo que se había perdido, vino a sanar lo que estaba enfermo, a corregir lo que estaba desviado. La iglesia está para eso, los cristianos estamos para eso. No estamos para juzgar a la gente, no estamos para andar criticando, no estamos para andar mostrando una posición demasiado elevada sobre los demás. Todo lo contrario. Estamos para ayudar, para consolar, para construir, para edificar la vida de tantas familias que hoy en día se está destruyendo. La religión no construye la vida de las personas. La relación con Dios es la que construye, edifica y potencia la vida de las personas. Así que hoy vengo a hablarte acerca de eso. Por favor, acompáñame en un pasaje que está en Juan capítulo 4, y vamos a leer un pasaje tremendo, una historia en que Jesús se encuentra con una mujer que es mal vista por toda la sociedad, pero que se relaciona con él. En un momento se nos dice en la escritura de Juan capítulo 4 que Jesucristo había entrado en una región que era detestable para los religiosos, para los fariseos. De hecho, judíos y samaritanos, que era la región donde Jesús estaba entrando ahora, a Samaria, no se llevaban bien, había muchos conflictos entre ellos. Y en otro momento podemos hablar de esto porque viene del Antiguo Testamento, de la separación que hubo ahí en el Antiguo Testamento. Así que es muy importante considerarlo, pero no vamos a entrar ahí ahora. Solo quiero que lea conmigo Juan capítulo 4 y que vayamos a este pasaje en el versículo 9. Vamos a ir entrando aquí porque Jesús va pasando por este camino, se entra a Samaria y empieza a caminar por ahí y llega a un pozo donde él, cansado de todo el caminar y cansado de todo el trabajo, ahora se sienta para poder descansar mientras sus discípulos van a comprar comida para que todos puedan comer tranquilos. Dice en el versículo 6 de Juan capítulo 4, acompáñame ahí por favor, versículo 6, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Allí estaba el pozo de Jacob, dice la Escritura. Jesús, fatigado del camino, y es importante todos estos detalles porque fíjese que cuando uno ve a Jesús, uno piensa, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús no tiene los mismos problemas que tienen los seres humanos. No podemos ser como Jesús, dicen algunos. Pero la verdad es que Jesús era hombre y era un ser humano. Dice que estaba fatigado del camino. ¿Usted ha sentido fatiga, me imagino, alguna vez? Ha sentido hambre, ha sentido cansancio, ha sentido agotamiento físico y ha tenido que sentarse algunas veces también para poder recuperarse. Y Jesús, dice la Escritura, estaba fatigado del camino, entonces se sentó junto al pozo del cual habla la Escritura.
Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, nos dice el pasaje. En eso, al mediodía, casi al mediodía, llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame agua, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? La mujer estaba asombrada realmente de que un judío empezara a relacionarse con ella, con una mujer más encima, y no estoy hablando en contra de la mujer, nada de eso. Solo que los judíos eran bien radicales en cuanto a la relación que tenían con las mujeres. Se nos dice por ahí que los judíos solteros, por ejemplo, cuando pasaba una mujer, algunos de ellos se daban vuelta para no mirar a la mujer porque tenían temor de Dios y no querían pecar con su mirada. No querían pecar con su mente. Los judíos realmente eran bastante estrictos en muchos temas acerca de la pureza. Vemos en el mismo Job que hace un compromiso con sus ojos para no codiciar ninguna soltera o ninguna virgen. Y vemos a Pablo también en las Escrituras llamando a todos los solteros a vivir de una manera pura. Vemos al apóstol Pedro llamándonos a todos nosotros a vivir de una manera santa y apartada del pecado. Vemos las Escrituras en Antiguo y Nuevo Testamento hablándonos acerca de que debemos consagrarnos a Dios. Entonces estamos hablando de una cultura donde las personas realmente resguardaban su pureza y su santidad personal. Entre comillas también, como vamos a ver más adelante. Entonces, como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió. Y fíjese que además dice, los judíos no usan nada en común. Nada en común. Esto es interesante porque, por ejemplo, ahora que está todo este asunto de COVID, he hablado con personas y los mismos médicos recomiendan, por ejemplo, que si alguien tiene COVID, pues utilice un vaso, un plato, un mismo cubierto y que eso lo utilice él o ella y que lo aparte de los demás, que ese sea su plato, su taza, su vaso y su cubierto, incluso su cepillo de diente y todo lo que usa una persona enferma de COVID necesita tenerlo aparte para no contaminar a los demás y lo hace para cuidar a los demás. Ahora, a diferencia de lo que ocurría aquí, estos judíos y estos samaritanos no usaban nada en común, no para cuidar al otro. O sea, los judíos no estaban pensando en cuidar al otro, estaban pensando en cuidarse ellos. Porque la verdad es que miraban a los samaritanos como lo peor, como la escoria del mundo. Y nos vamos a dar cuenta un poco acerca de eso también. Entonces la mujer le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Ella realmente estaba extrañada de que un judío y un hombre le pidiera agua. Si tú eres judío, yo soy samaritana. La mujer puso inmediatamente la diferencia que existía entre el judío y la samaritana. Había una diferencia entre ellos y estaba muy marcada por los pensamientos religiosos que ellos tenían también. El versículo 10 nos da una respuesta tremenda a esta diferenciación que hace la mujer. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, le dice ella, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y fíjese cómo Jesús le responde. Todo el que beba de esta agua, le dice Jesús, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él esta agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua, le dijo la mujer, para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo, le dice Jesús. Y ahí ella se sincera obviamente con él y le dice, no tengo esposo. Y muchos de nosotros conocemos en qué termina esta historia. Sabemos que la mujer quedó tan asombrada por lo que Jesús le había dicho que salió a todos los lugares de los samaritanos donde ella vivía y compartió el mensaje anunciándoles que este hombre, Jesús, que realmente la había conocido, la había examinado por dentro, ¿acaso no será el que esperábamos? ¿Acaso no será el Mesías el que había de venir? Y toda la gente, dice la Escritura, se asombró, muchos creyeron a la mujer, pero otros vinieron, conocieron a Jesús y creyeron también en que Él era el Mesías, producto del mensaje de la mujer. Ahora,
Hay una pregunta muy importante que debemos hacernos acá. Si supieras lo que Dios puede dar, dice el pasaje en el verso 10, y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. ¿Sabe? Mientras preparaba este sermón, yo me empecé a preguntar, en esto mismo que aparece aquí, si nosotros, si usted y yo, como cristianos o como no cristianos, si nosotros conociéramos a Dios, si supiéramos lo que Dios puede darnos, y si conociéramos a Cristo, al Hijo de Dios, podríamos haberles pedido a Él y Él nos habría podido dar agua que da vida. La pregunta es la siguiente. ¿A qué Dios conoce usted? ¿A qué Dios conoce usted? ¿A qué Dios conocemos? ¿Conocemos realmente a este Dios que nos enseña la Biblia? A este Dios que se cansó, se sentó al lado de un pozo, se acercó a una mujer marginada por toda la sociedad y además marcada por ser samaritana. ¿Se acercaría usted a una mujer o a una persona marginada para sostener una relación con él o con ella? Pues fíjese que Jesucristo se acercó a esa mujer y no se acercó solo a ella, se acercó a todos nosotros en los momentos en que menos preparados estábamos para recibir al Señor. En Romanos se nos dice que el Señor se acercó a nosotros cuando estábamos llenos de pecado. Él vino a nosotros y consiguió el perdón para nosotros cuando nosotros estábamos llenos de pecados, llenos de maldad. Cuando estábamos perdidos en medio de todo el ruido que este mundo tiene y que nos impide también conocer al Señor. Pero ¿a qué Dios conoces? ¿A qué Dios conoces? ¿Conoces al Dios de las Escrituras? A este Dios que salía a caminar junto con Adán en el jardín del Edén. A este Dios que dijo al pueblo de Israel que Él quería ser su Dios y que el pueblo iba a ser su pueblo. A este Dios que se acerca a nosotros en los momentos en que menos preparados estamos para recibirle. A este Dios que busca con ansias estar con nosotros. Cuando miramos, por ejemplo, las parábolas en Lucas capítulo 15, cuando hablamos del hijo pródigo, ese Dios que es representado por el padre del muchacho, que es avergonzado por este muchacho, ese Dios que abre los brazos para recibir al muchacho que viene todo arrepentido y cargado producto de todo el daño que se produjo a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros conocemos realmente a Dios? ¿Sabe? Algunos de nosotros nos hemos hecho la idea de Dios desde el punto de vista religioso. Y al igual que los judíos o los fariseos que tenían problemas, por ejemplo, con los samaritanos, nos hemos hecho la idea errada de que Dios es una religión. Y por ende tiene reglas, tiene normas, tiene todos estos mandamientos que muchas veces nos hacen sentir tan mal, tan prisioneros. Pero no tenemos la idea correcta de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, Dios no es una religión. Dios es una relación. Jesús no es una religión. Jesús es una relación. Jesús vino a estar con nosotros. Jesús vino, dicen las Escrituras, que Él bajó desde el cielo, desde su reino, a habitar con nosotros, a sentarse al pozo para hablar con una mujer que estaba sacando agua. Pero se vino también aquí a la tierra para pasar tiempo con los ciegos y darles libertad a los cautivos, a los oprimidos. Se vino aquí a la tierra para liberar a todos los que estábamos presos a causa de nuestro pecado. Se vino aquí a la tierra para liberar a los esclavos que estaban presos del pecado, que estaban esclavizados al pecado. Se vino aquí a la tierra a morir por ti y por mí. Una religión no hace eso, ¿sabes? Una religión establece normas, establece principios, establece reglas, las que debes cumplir, establece procedimientos. Pero Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a sentarse al pozo para hablar contigo y conmigo. Jesús realmente quiere entablar una conversación con nosotros. Él quiere que lo conozcamos y Él quiere conocernos profundamente. Él quiere que expongamos nuestros corazones ante Él, que podamos mostrarnos tal y como somos, que podamos decirle, Señor, yo realmente estoy lleno de pecados, soy una persona malvada, tengo una imagen que parece buena, pero
Los demás no ven lo que yo soy realmente por dentro. Entonces podemos hablarle al Señor tal y como somos. Por eso Jesús le dice, si supieras lo que Dios puede dar. Si tú supieras, mi querido hermano, mi querido amigo, tú que estás escuchando hoy día este sermón, si tú supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está hablando o al que te está pidiendo agua, entonces tú le pedirías a Él. Y Él te habría dado agua que da vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos, pero más que vivir en realidad? ¿Cuántos de nosotros, y esta es la pregunta correcta creo yo, cuántos de nosotros sobrevivimos cada día? Jesús no quiere que sobrevivamos, Jesús quiere darnos una vida tremenda, una vida eterna, una vida completa. Él quiere que dentro de nosotros haya vida, haya alegría, haya fruto. Él quiere desarrollarse en nosotros. Fíjese, quiero pasar un tiempo largo en este pasaje, pero quiero ir por partes. Así que quisiera que por favor nos enfocáramos un poco en este versículo, en estos versículos que aparecen aquí al principio donde yo leí. Dice que Jesús se sentó en el pozo, una mujer se le acercó de Samaria y Jesús le dijo, dame agua, ¿no es verdad? Pero también dice después, como los judíos no usan nada en común. Los judíos no usan nada en común con los samaritanos. La religión establece una diferencia tremenda entre una y otra persona, por el solo hecho de no compartir la misma religión, por el solo hecho de no compartir el mismo pensamiento o visión de Dios, el mismo pensamiento religioso. ¿Se imagina usted lo que pasaría con nosotros si quitáramos por un momento o para siempre el concepto de la religión y estableciéramos para siempre el concepto de una relación? Pues dejaríamos de vivir bajo normas y prejuicios, como los que había en este momento. Y empezaríamos a vivir en base a una relación, en base a lo que Dios quiere de nosotros y en base a lo que Dios espera de nosotros. Pero no de una manera religiosa, mirando este punto es lo que Dios quiere, este otro es lo que Dios espera, no. Sino que simplemente conociendo a Dios, amando a Dios, experimentando su presencia en nuestra vida y viviendo conforme a lo que Él muestra en las Escrituras. ¿Y sabe lo que Él muestra en las Escrituras? Él muestra en las Escrituras cómo vivir la relación con Dios. Cómo vivir una relación con Dios. Es importante todo esto. Cuando nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en esta separación, porque al parecer los judíos, y sabemos por la historia, y usted puede corroborarlo también, o a lo mejor si tiene familiares o amigos que tienen esta denominación o este estilo de vida, pues esta religión, usted puede corroborarlo también. Pero pareciera que los judíos eran elitistas. Había mucho elitismo entre ellos. Y evaluaban a las personas en base a cómo vivían y en base a cómo experimentaban o desarrollaban su fe. Ahora, para ver un poquito más acerca de esta diferenciación que que hace la religión, vayamos por favor a Lucas. Quiero pedirle que vayamos a Lucas. Vamos a leer una parábola y luego vamos a terminar nuestro sermón hablando un poquitito más acerca de Juan 4. Pero quiero que me acompañe por favor a Lucas y vamos a ir en el capítulo 18, Lucas 18, vamos a leer una parábola y vamos a analizar un poquitito esta diferenciación que genera la religión. En el versículo 9 de Lucas 18, como le dije al principio, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Nos dice así el pasaje. A algunos que confiando en sí mismos, y por favor ponga atención a todos los detalles, porque Jesús está hablando a un grupo específico de personas y quizás nosotros podemos encajar en ese grupo de personas. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Una de las cosas que la religión causa en nosotros o entre nosotros es que genera separaciones y genera que uno vea al otro peor. Genera que uno que es, por ejemplo, un cristiano más devoto que otro, empieza a medirse en base a la otra persona. Y empieza a mirar al otro y evalúa al otro en base a lo que uno hace. Nos ponemos como modelos, por ejemplo, para evaluar cómo los demás viven su religión. Pero no evaluamos la relación. No evaluamos la relación. Evaluamos la religión. Fíjese que el versículo 9 nos da unas pistas sumamente importantes acerca de lo que está pasando acá. Recuerde, Jesús está hablando a cierto tipo de personas. Y piense si alguna de estas características también tiene que ver con las suyas. Dice la Escritura, a algunos que. Lo primero que notamos es que Jesús está predicando, está enseñando ahora, pero la lección que va a enseñar es específicamente para un grupo de personas y que tienen ciertas cualidades también acá en la Escritura. Entonces dice, a algunos que, confiando en sí mismos, vemos la primera característica de estas personas. Jesús le estaba hablando a algunos, imagínense usted una cantidad de personas, 100 personas, pero dentro de las 100 personas hay algunos que confiaban en sí mismos, no confiaban en Dios, confiaban en sí mismos, tenían una imagen de ellos mismos. Ellos creían que eran algo. Ponga atención. Se creían justos. Ellos se creían justos. La palabra justos muchas veces se traduce también en las Escrituras como gente diferente, apartados, santos, que viven de una manera recta. Pero, ¿en base a qué podemos medir la justicia si no es en base a la justicia de Dios? Si no vivimos en base a la justicia de Dios, si nuestra justicia se basa más bien en la regla, en la norma, en la ley, más que en la justicia de Dios, que es la vida santa, pura y recta del Señor, entonces nuestra justicia está muy por debajo de lo que Cristo enseña en las Escrituras. Entonces dice, se creían justos, es decir, como le mencionaba hace un momento, ellos tenían una imagen de ellos que no era real, porque ellos se creían justos, pero realmente no lo eran. Y que despreciaban a los demás. Fíjese, cómo Jesús está marcando, diferenciando de ese grupo de personas que estaba escuchándole a estos personajes que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Así que vemos inmediatamente que no era para todas las personas, era para algunos. Estas personas no creían en Dios. No tenían la fe puesta en Dios. Estaban completamente confiados en lo que ellos podían hacer. Confiaban en sí mismos, en su capacidad, en lo que tenían. Incluso si nosotros vamos ahí a Juan capítulo 8, cuando Jesús está hablando con los fariseos y les dice que si se mantienen fieles en las enseñanzas suyas, van a ser realmente sus discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si usted avanza un poquitito, estas personas religiosas le hacen notar a Jesús que ellos realmente no estaban engañados, que ellos conocían la verdad, que ellos eran descendientes de Abraham y por ende, por el solo hecho de ser descendientes de Abraham, tenían la salvación asegurada. Pero la verdad es que Abraham no podía hacer nada por ellos. Abraham no podía morir por ellos, Abraham no podía hacer nada por ellos. Era Jesús el que podía hacer algo por ellos. Pero estas personas no creían en Dios, ni siquiera aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús les cuenta esta parábola. 2 hombres, les dice, 2 hombres. Les marca, ¿no? 2 hombres. No una mujer y un hombre, un niño y una niña, un niño y una mujer. No, 2 hombres. Y es importante el detalle porque 2 hombres subieron al templo a orar. 2 personas del mismo sexo subieron al mismo lugar a orar. Ambos subieron a orar. Pero uno era fariseo, religioso, estricto, llevaba la ley. Y el otro era un recaudador de impuestos. Un perro, lo peor de la sociedad. Personas que habían sido judías, se habían vuelto al Imperio Romano y ahora robaban de los impuestos a la gente que pagaba su tributo a Roma. Y les dice en la Escritura, fíjense, a ustedes, a esto que le está hablando, el fariseo se puso a orar, pero mire cómo oró.
El fariseo, dice la Escritura, oró consigo mismo. Este hombre se creía tan justo, tan buena persona, que no oraba a Dios, sino que oraba consigo mismo, se oraba hacia Él. Y le dice, oh Dios, te doy gracias, pero fíjese el detalle que utiliza este hombre. Te doy gracias porque no soy como otros hombres. No soy como otros hombres. Él tenía una visión tan elevada de sí mismo. Su justicia estaba tan por encima de los demás que no podía ni ver a los demás como igual a ellos. Ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Yo me imagino a este hombre en el templo orando, de pie por supuesto, porque a esta gente le encantaba estar de pie. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo que a estas personas les encantaba orar de pie para que las personas los miraban, y les encantaba orar también a viva voz para que la gente los alabara. Entonces dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Gracias, Señor, porque soy diferente, básicamente. Y eso, mis hermanos, es lo que hace la religión en nosotros. La religión nos pone por encima de los demás. La religión nos pone como mejores que otros. Y muchas veces nosotros nos presentamos también como mejores que los demás. Pero recuerde lo que dijimos hace un momento, el mejor de nosotros es un desastre. Y es que la iglesia no está hecha para las personas buenas. La iglesia está hecha y está preparada para todas las personas que tienen problemas, para todos los enfermos, para todos los malhechores, para todos los egoístas, para todos los hipócritas. Hablaba con una persona hace un tiempo atrás que se sentía muy mal porque le habían hecho notar que en la iglesia habían hipócritas. Y yo le decía, pero es verdad, es verdad, en la iglesia sí hay hipócritas. En la iglesia hay hipócritas, hay ladrones, hay violadores, hay homosexuales, hay lesbianas, hay de todo, porque la iglesia es para la gente mala. No es para la gente buena. La gente buena es como este fariseo que se creía mejor que los demás. Este fariseo que se ponía por encima de todos los pecadores. Porque él dice, yo no soy, gracias a Dios, porque yo no soy como ese ladrón, como los malhechores, menos como los adúlteros. Y mucho menos soy como ese recaudador de impuestos. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado en esta posición? ¿Cuántos de nosotros que tenemos una visión de Dios? Somos religiosos, somos personas de fe. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho, gracias Señor, porque, yo no soy como ese hombre que botó a su hijo a la basura? Gracias porque yo trato bien a mi esposa. Gracias porque no soy como mi hermano que tiene tantos problemas de matrimonio. Gracias porque me salvaste. Gracias porque no soy como estos borrachos que están aquí en la calle. Gracias porque no soy como estas mujeres que se están vendiendo al lado de mi casa. Gracias porque no soy como estos jóvenes que están perdidos en las drogas. Gracias, Señor, por darme esta vida. Cuando hacemos eso, hermanos, realmente nos ponemos como los fariseos. Nos ponemos por encima de los demás. Y Jesús no hizo eso. Jesús no se puso por encima de nosotros. Si leemos claramente la Escritura en Filipenses capítulo 2, se nos dice incluso que el apóstol Pablo llama a los discípulos, y entendemos que al mismo tiempo nos llama a nosotros, a tener la misma actitud humilde que tuvo el Señor. ¿Y cuál fue? La actitud humilde que tuvo el Señor es que aún siendo Dios, no quiso ser como Dios. Renunció a esa naturaleza maravillosa del Señor y decidió tomar naturaleza de siervo. Quiso ser como los hombres, se transformó en ser humano para ser como nosotros y morir humillado en una cruz. Jesús, mis queridos hermanos, no se puso por encima tuyo ni por encima mío, al contrario, como dice la misma Escritura en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3. Pablo nos llama a poner nuestros intereses por debajo de los intereses de los demás. A hacer todas las cosas, pero no por rivalidad, ni por orgullo, ni por vanagloria, sino que por el bien de otros. Y Jesús vino aquí a la tierra a morir por nosotros, por amor, a relacionarse con personas como tú, como yo, con un pasado terrible, Cuando nosotros miramos a la gente y decimos gracias Señor porque no soy como Él, o gracias porque no tengo lo que Él tiene,
pues nos ponemos al nivel del religioso fariseo que miraba a los pecadores por encima del hombro, y más que por el hombro, con una mirada despreciable. Despreciaba a la gente. Dice la Escritura que este hombre despreciaba a los demás. Es decir, no los valoraba. No valoraba a las personas que estaban orando ahí. No valoraba a los que no eran como él. A los que eran diferentes a él, a los que tenían una visión diferente de Dios, él los despreciaba. Pero Jesús no hizo eso. Jesús convivió con ladrones, con malhechores, con adúlteros, con prostitutas. ¿Se da cuenta el tipo de Dios que nosotros tenemos? Muy diferente a la visión que puede estar en nuestra mente hoy en día. El versículo 12 dice que este hombre empezó a mostrar todas las credenciales que tenía delante de Dios. Yo ayuno 2 veces a la semana, le decía, y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Él mostraba lo que hacía, él mostraba su religión, él mostraba su comportamiento delante de Dios, para decirle a Dios, yo soy el que merece estar en tu presencia. Yo soy el que merece tu amor, el que merece tu gracia. Yo soy, pero ellos no. En el versículo 13 se nos dice, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, imagínense, el recaudador de impuestos no se atrevía a estar al lado de este religioso. ¿Qué imagen podemos nosotros dar a las personas que la gente no se puede acercar a nosotros? Se había quedado a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Pero el fariseo, ¿qué hacía? Probablemente el fariseo estaba con su vista levantada y tal vez hasta moviendo las manos, hablando de lo maravilloso que era. Pero este hombre dice, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Ahora fíjese en este otro detalle. Vimos que eran 2 hombres y que los 2 subieron al templo para orar, es decir, los 2 fueron a hablar con Dios, pero uno tenía un Dios diferente al otro. Uno conocía a un Dios distinto, uno conocía a un Dios legalista, a un Dios prejuicioso, a un Dios crítico, a un Dios que miraba a las demás personas y los evaluaba en base a cómo cumplían la ley. Si cumplía las normas de la ley, ese era bueno. Si no lo cumplía, no merecía estar en su presencia. Los 2 hombres, los 2 subieron a orar y los 2 empezaron su oración de la misma manera. Fíjese que el fariseo dice, oh Dios. Pero el recaudador de impuestos le dice lo mismo. Oh Dios, pero en signos de exclamación. El fariseo simplemente le habló a Dios. Oh Dios, te doy gracias. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O tal vez si fuera una mujer. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como las otras mujeres que engañan a sus esposos, que maltratan a sus hijos, que no soy mentirosa. En cambio, el recaudador de impuestos, con signos de exclamación, prácticamente le gritó al Señor en su desesperación, ¡oh Dios!, en su enojo, en su molestia hacia sí mismo. Ten compasión de mí, que soy pecador. Uno de ellos reconoció que estaba frente al Dios Todopoderoso, que podía eliminarlo con un tronar de dedos. Y le dijo, Señor, ten compasión de mí. No se atrevía a mirar al cielo, porque reconocía quién era delante de Dios. Y sabía con quién estaba hablando. El otro no reconocía quién era delante de Dios, porque ni siquiera estaba hablando con Dios. Estaba hablando con su visión de un Dios que la letra le había enseñado, que la tradición le había mostrado, que la enseñanza de sus antepasados les había dicho. Pero no conocían a Dios. Uno conocía a Dios, el otro no lo conocía. Uno conocía al Dios amoroso, el otro conocía al Dios legalista. Uno conocía al Dios poderoso, pero compasivo. El otro conocía al Dios poderoso, pero crítico y prejuicioso. Ahora, ¿por qué es tan importante la manera en que nosotros conocemos a Dios? Porque podemos ir a hablar con Dios,
y presentarnos de diferente manera. Pero ese Dios al que conocemos genera algunas cosas en nosotros. Por ejemplo, es importante la visión que tenemos nosotros de Dios, porque imitamos lo que vemos. Considere esto, todos nosotros imitamos lo que vemos. Cuando vemos a Dios de una manera legalista y empezamos a tener miedo de Dios, como los israelitas tenían miedo de Dios, si empezamos a temer a Dios de esa manera, tenemos tanto miedo de Dios que pensamos que Dios va a quitarnos la vida. Si lo miramos de esa forma, no tenemos una relación con Dios. Estamos amparados en la religión, en las leyes y en las normas. Pero nuestra visión de Dios es tan importante por 3 razones probablemente. Quizá haya otra más, pero yo quiero que usted, por favor, considere estas 3 razones. Nuestra visión de Dios es importante porque determina, en primer lugar, la visión que nosotros tenemos de las personas. El recaudador de impuestos y el fariseo tenían una visión distinta de Dios. El fariseo miraba al recaudador de impuestos como lo peor, porque creía que Dios lo miraba de esa manera. Entonces evaluaba a las personas de acuerdo a la visión que él tenía de Dios. Dios es legalista, Dios es ley. Si cumplo la ley estoy bien con Dios. Si alguien no cumple la ley, entonces está mal con Dios. En cambio, el recaudador de impuestos estaba lleno de temor de Dios porque se consideraba un pecador y podía mirar a las demás personas de la misma manera. Ese recaudador de impuestos se relacionaba con los pecadores y al igual que cuando Mateo fue llamado y trajo a todos sus amigos para compartir con Jesucristo, este recaudador compartía con pecadores y mostraba probablemente la compasión de Dios a la gente. Si vemos a Dios legalista, crítico, duro, veremos a la gente de esa manera también y la trataremos de esa manera. Así que nuestra visión de Dios determina nuestra visión de las personas. Nuestra visión de Dios determina nuestra forma de tratar a la gente. ¿Por qué piensas que Jesús enseñó en el Sermón del Monte que debíamos tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros también? ¿Y por qué piensas que corrigió la visión que tenían las personas acerca de la justicia, por ejemplo? Ojo por ojo, diente por diente. Jesús le dijo otra cosa, pon tu mejilla por la otra. Y si tienes que cargar un par de kilómetros más las cosas, pues hazlo. Si alguien te pide, dale. Jesús corrigió todo eso, porque nuestra visión de Dios determina nuestra forma al tratar a la gente. Si vemos con los ojos de la ley, trataremos a la gente de acuerdo a su posición. Si alguien es gerente de empresa, lo trataremos como gerente y lo veremos como un gerente. Si es un médico, lo vamos a ver como un médico, con el respeto que merece un médico. Si es un vendedor de helados, lo vamos a tratar como trataríamos a un vendedor de helados. Hablamos de manera distinta con cada uno cuando tenemos una visión legalista y religiosa de Dios. Pero cuando no la tenemos, tratamos a todas las personas por igual, porque sabemos que todos somos iguales delante de Dios y que a los pies de la cruz no hay uno superior al otro. Por último, nuestra visión de Dios nos aleja o nos acerca al corazón del Señor. Fíjese cómo termina este pasaje. En el verso 14 dice, les digo que este y no aquel, es decir, el cobrador de impuestos, y no el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? Es tan importante la visión que tenemos acerca de Dios, porque ésta nos acerca o nos aleja de su corazón. Este hombre se acercó al corazón de Dios, porque Dios no desprecia el corazón humillado y quebrantado, y este hombre estaba quebrantado. Y le pidió, ten compasión de mí que soy un pecador. Es como cuando nosotros vamos a Dios y le decimos, perdóname Señor porque he pecado, soy malvado, te necesito. ¿Y qué hace Dios? Dios no desprecia el corazón quebrantado. Así que la pregunta es esta. ¿A qué Dios conoces? Porque de acuerdo al Dios que conoces, vas a tratar a la gente como Él la trata. Vas a estar más cerca de su corazón que el resto de las personas. Y vas a tener una visión religiosa o relacional hacia las personas que te rodean. Volviendo a Juan capítulo 4 para terminar. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed.
Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Si no conoces a Dios, como la Escritura lo muestra, entonces muy difícilmente vas a lograr tener en tu corazón este manantial del cual brota vida eterna. Que este sermón te ayude a por lo menos tomar la iniciativa de buscar conocer a este Dios, a este Jesús, que bajó desde el cielo para sentarse en la orilla de un pozo y conversar con una mujer marginada. A este Jesús que estaba fatigado del camino que había caminado, de las cosas que había hecho, para simplemente acercarse a hablar con alguien común y corriente, sin títulos, sin posiciones, y relacionarse contigo y conmigo. Que Dios te bendiga y que tengas un gran domingo. Muchas gracias por su atención.